tardes, bienvenidos a otro programa de Crisis y Conflictos del siglo XX. Ya entramos directamente en la que se dice, según los historiadores, la guerra más terrible de la historia. No sé cómo habrán sido las guerras púnicas, porque testigos no hay, pero sé que ha sido realmente el conflicto más importante y trágico de la antigüedad, pero este no le va en saga. Pero vamos a ver qué pasó, brevemente. Sí, me parece oportuno advertir a los espectadores un punto central. Nosotros llegamos en el programa anterior al momento de la invasión alemana, es decir, analizamos cuáles habían sido las tratativas que llevaron al conflicto. Pero hay que recordar que en lo formal al conflicto se llega por la negativa a discutir las reclamaciones alemanas sobre dos puntos concretos, que eran la devolución de la ciudad alemana de Danzig, que era 90% alemana y había sido quitada a Alemania por el Tratado de Versalles, que lógicamente los alemanes estaban tratando de desmantelar. Y en segundo término, el requerimiento de un pasillo, que el pasillo era una doble autopista y línea ferroviaria, entre la Pomerania oriental y la Prusia oriental. Exactamente. A lo cual los polacos tomaron una posición fuertemente intransigente, alentada por Francia e Inglaterra, pero sobre todo por Inglaterra, que fue la que más imprudentemente le dio garantía con el discurso de Chamberlain de abril del 39 y luego en los últimos días, el 25, con la firma del Tratado Militar de Ayuda Mutua, lo cual era la advertencia también a Alemania de que si Alemania intervenía militarmente, Inglaterra estaba adscrita a Polonia. Así las cosas al momento de invadir Alemania. Convendría decir una cosa también, por supuesto, subrayando lo que vos decís, que es muy extraño y que habría que explicar en algún momento la muy extraña actitud inglesa, sabiendo que si le pasaba algo a Polonia, evidentemente eso iba a provocar una guerra mundial, porque Polonia, por su posición geográfica, era imposible, estaba y eso entonces quiere decir que hubo una predominancia, y hay que ver por qué, de lo que se hemos dado en llamar el partido de la guerra, pero no lo podemos llamar, existió eso, el partido de la guerra empeñado a cualquier costo y ofreciendo garantías absurdas que no se podían cumplir, o que se podía cumplir un costo inmenso como el que fue, por algo que, a fin de cuentas, eran dos estados que no tenían más remedio que convivir juntos, como si tuviéramos un conflicto, bueno, suponiendo que el Uruguay fuera un país con otro idioma, y esto es lo mismo, y entonces hay que señalar eso especialmente. ¿No? Hay una expresión que corresponde no menos que al analista del militar inglés Liddell Hart, que dijo textualmente que la promesa dada por Chamberlain a Polonia fue inmoral. Sí, porque Inglaterra no se encontraba en condiciones de prestarle ayuda militar. Sí. O bien, utilizando la frase que después irónicamente utilizó Göring, ¿no? O bien, suponiendo que quien iba a recibir el peso de la guerra era Francia, que estaba en la primera línea del oeste, ¿no? Porque Göring había ironizado de que los ingleses iban a pelear hasta el último francés, había dicho, ¿no? Sí, siempre pelean hasta el último de sus aliados. Sí, fue una ironía, pero el tema... Cualquier analogía con situaciones actuales es mera coincidencia. Está. Pero este tema es importante, a lo cual se agregó después un tercer punto, una exigencia de un estatuto especial para la minoría alemana en Polonia, que eran 1 millón de alemanes que vivían en territorios polacos que habían sido quitados a Alemania. Pero todo el mundo es conteste en que esas tres reclamaciones alemanas tenían fundamento, se los había reconocido en principio, pero las negociaciones se empantanaron por esa intransigencia polaca que a su vez estuvo alentada por las potencias occidentales. Y detrás de las potencias occidentales estaba la diplomacia norteamericana que fogoneaba con el embajador Bullitt en París. El segundo partido de la guerra. Y el embajador Joseph Kennedy, el padre de John Fitzgerald, en Londres, que respaldaban. Eso está documentado y sobre todo por el libro blanco de la Cancillería polaca.
Sí. Pero no quiero extenderme. Está en la memoria de Forrestal también. Sí. ¿Cómo? Está en la memoria de James Forrestal. Sí. Lo dejamos ahí. Sí. Sí. Ahora bien, Alemania irrumpe en la frontera polaca el día 1 de septiembre. Creo que, no sé si simbólicamente se desató a las 4:30 de la mañana, cuando el acorazado Schleswig-Holstein entra en la bahía de Danzig Sí, y exactamente. empieza a cañonear la aduana Westerplatte, de Gdynia. La Westerplatte, sí, Westerplatte, una suerte de, La aduana. de isla fortificada frente a Gdynia. Exacto. Es interesante el uso de un pre-dreadnought, porque es un acorazado viejísimo, Sí, que era por el Tratado de Versalles le permitieron el Schleswig-Holstein y el Schlesien, Alemania, y fue usado como batería flotante, que era lo único que podía hacer, Sí, y fue bien usado. Sí. Ahora, ahí se produjo una irrupción que ahora este primer bloque lo vamos a dedicar a ver los planes de operaciones, pero me parece importante 2 o 3 detalles de la declaración de guerra. Alemania invade a Polonia el 1 de septiembre. El día 2 se espera obviamente la reacción inmediata de Francia y Gran Bretaña. Sí. Pero mientras Francia toma una actitud prudente, el partido de la guerra en Gran Bretaña avanza y fuerza una reunión de la Cámara de los Comunes, donde presionan a Chamberlain para que tome una medida dura contra Alemania, dándole un ultimátum de retiro de tropas contra amenaza de declararle la guerra. Exactamente. Esa sesión fue una sesión bastante tumultuosa para lo que es la flema británica. Estuvo monitoreada y apalancada fundamentalmente por un diputado conservador, Leo Amen, cuyo verdadero nombre en realidad era Lord Amery, ¿no? Era un amigo personal de Churchill y un decidido partidario desde la época del Acuerdo de Múnich a que a Alemania había que frenarla militarmente a cualquier costo. Pero brevemente, ¿cómo se plantean los términos de esa discusión parlamentaria muy importante? El Partido Laborista estaba en contra de dar un ultimátum a Alemania porque eso significaba la guerra. Es decir, dar un ultimátum, retiran las tropas o aplicamos el tratado de ayuda mutua, no. Pero además, el Partido Laborista, que entonces estaba piloteado por Clement Attlee, ¿no?, de la oposición, aunque Attlee, que estaba enfermo ese día, no participó en el debate. Pero era el jefe de la oposición, Attlee. Era el jefe de la oposición y también algunos conservadores prudentes. Claro. Recordemos la foto de Attlee en las brigadas, cuando pasan las brigadas internacionales en Barcelona, donde está señalando, saludando con el puño en alto. Clement Attlee, el mismo. Bueno, está. Pero, ¿qué pasa? Attlee y los laboristas estaban en contacto con el canciller francés Bonnet. Y Bonnet era partidario de convocar una conferencia internacional siguiendo la sugerencia de Mussolini. Un Múnich II. Claro. Conviene agregar, porque es lo mismo que estás diciendo, porque en Francia el partido de la guerra estaba reducido a un sístole, por 2 razones. Primero, porque todavía tenían recuerdo muy duro de la Primera Guerra, la crisis de posguerra que había sufrido Francia, sobre todo el aspecto económico, la miseria que pasó a Francia, más la desgracia de haber tenido el Frente Popular, el de Leon Blum, gobernándola, que la dejó muy mal económicamente. No quería las razones de Francia se podrían analizar. Pero después vamos a ver, cuando hablemos ya del Frente francés, vamos a ver que en ese periodo, largo periodo que no hubo combates, y que amagaban de un lado y de otro. En el interregno. Los franceses saludaban y decían no queremos la guerra. Pero la postura de Francia, que después en efecto se refleja en ese interregno, lo que se llamó la drôle de guerra, la guerra en broma, que vino después de la campaña de Polonia, pero ya entonces estaba definida por al menos 3 líneas fundamentales. Primero, el hecho de que Francia era la que tenía que aguantarse el chubasco de hacer la ofensiva contra Alemania, mientras la que estaba amenazando era Inglaterra del otro lado del canal. Que siempre tiene el canal. Claro. De por medio. Después, toda la estrategia de Francia, desde hacía ya más de un quinquenio, con la línea Maginot,
era una estrategia netamente defensiva. Sí. Francia no tenía un gran plan de operaciones de invasión contra Alemania, solamente se podía limitar a incidentes de frontera. Y la tercera es esta: existía una vía diplomática todavía, que fue la que plantean simultáneamente, incluso el embajador, creo que polaco en París era Lukasiewicz, Sí. creo, y después de la recolección de las cartas de Lukasiewicz surge de que eran realistas, porque los polacos sabían el riesgo que corrían, ¿no? Porque acordate lo del coronel Beck, el jefe, el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, que dijo, evidentemente los estados pobres no tienen que hacer la guerra. Claro. A nosotros nos va a ir muy mal. Mirá vos el detalle, un detalle No eran que tontos. en medio de la sesión toma la palabra un laborista que es el que lo reemplazaba como vocero en ese momento a Attlee, e insiste de que y pregunta a Chamberlain si fue consultado el gobierno francés antes de dar un ultimátum a Alemania. Claro, porque los dos eran aliados militares y el ultimátum partía de Inglaterra solamente. Ahí es cuando se levanta este diputado Leo Amen, ¿no?, para desautorizarlo y para hacerle toda una retórica acerca de la agresión nazi, de la peligrosidad de la expansión y todos los argumentos del partido de la guerra, del bansitarismo británico. Sí. Y Chamberlain, vaya debilidad, llega a argumentar que sí, que él le iba a comentar al canciller francés, pero que no había podido comunicarse por teléfono. Da la circunstancia que esa noche había tormenta en el canal de la Mancha, ¿no? Y algo estaban dificultadas las comunicaciones, pero no a nivel... Hay que añadir que el ejército británico, donde había gente como el general Fuller, el propio capitán Liddell-Hart, sabía que el presupuesto no había sido suficiente para el equipamiento, más allá de que no querían una guerra en Europa, ¿no? Y que todo el presupuesto había ido a la Marina, ¿no?, a la Royal Navy y en parte a la Royal Air Force, a la RAF. Entonces ellos sabían que otra vez ser transportados al continente, después de haber sufrido nada menos que el Somme, Chemin des Dames, Passchendaele, en la Primera Guerra, donde habían ellos también combatido. Era una situación para morir por Danzig, diría, como se llamaba el francés. Por Danzig era Doriot, ¿no? Creo que sí, que la frase fue de él. Dice, la morir por Danzig. Exacto, esa había sido era como demasiado. Así que también en Inglaterra había quienes no querían la guerra, sobre todo en el ejército. Claro. Bueno, para hacerla breve, ¿qué ocurre? De esa discutible recesión en los comunes surge la decisión, en principio unilateral, de Gran Bretaña de dar el ultimátum. Y se comunica a Francia que Inglaterra dio el ultimátum. Pero armiamoci e partite, es decir, yo intimo a las tropas alemanas que se retiren, pero ustedes prepárense porque ustedes están en la primera línea de fuego, algo así. En efecto, el día 3 se producen ambas declaraciones de guerra con diferencia de horas nada más, la británica primero y la francesa después. Así que quiere decir que a partir del día 3 formalmente empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parece importante este detalle porque en ese momento ya las operaciones militares estaban en danza y prever un retiro de las tropas alemanas ya era hasta tardío dentro del desarrollo de operaciones, porque parecía una burla que una vez que entraron arrolladoramente las tropas alemanas... Ya había habido un parate el día 26, porque el 26 se declaró el avance y las tropas dijeron hay que parar las tropas. Hubo un retroceso, y tuvieron una de las divisiones de ejército tuvieron, creo que el Reichenau, lo tuvieron que parar, mandaron una avioneta, porque estaba en la frontera, le plantaron una avioneta delante, que la cruzaron el camino y dijeron paren.
Lo pararon Claro, con la a frenada nivel de emergencia, más ¿no? abundamiento. Eso el 26. Sí, si bien las decisiones de Hitler eran propiamente suyas, pero Hitler no dejaba de consultar a sus colaboradores, No, pero no obstante, Hitler el tenía... primero Sí. en el Comando Norte, donde estaban von Rundstedt y ¿cómo se llama? El Comando Supremo, donde estaban Sí. Mariscal von Rundstedt, después Mariscal von Rundstedt y el general von Manstein de segundo, dijeron, bueno, no hagamos avances hasta que no estén confirmados, porque puede venir otra cancelación. Y de hecho, desde Sossen, que era el comando supremo, Sí, sí. el comando de la Wehrmacht, estaba en Sossen, Berlín-Sossen, estaba donde estaba el general caramba, el Hager, ¿no? ¿Cómo es el que estaba allí? El que no era Brauchitz y el otro, el segundo de Brauchitz. ¿Cómo se llama? Beck. Ah, Beck. Beck. Que decía, bueno, cuidado con los movimientos porque puede llegar una contraorden. Puede llegar una contraorden. Sí, aunque yo creo que... Perdón, Halder. Halder. Era Franz Halder. Halder, sí. Franz Halder, no te- Pero no te- ojo, ahí diario. eso Sí, Halder. habría que verlo, porque Dijo, la hay orden que- de detención de Hitler del 26 de agosto, que se hizo para esperar al plenipotenciario polaco que tenía Exacto. que mandar Gran Bretaña y que Gran Bretaña no informó, Exacto. en fin, eso lo hablamos la vez pasada. Pero había también una presión del Estado Mayor de la Wehrmacht por el tiempo. No nos olvidemos que era la época de septiembre, Sí. entraban en el otoño y la operación que se llamó Caso Blanco Sí, exactamente. estaba prevista en 4 semanas de operaciones intensivas, Sí. con una coordinación perfecta, porque Sí, en sí, realidad desde el punto de vista operativo fue un Sí. modelo de planeamiento y ejecución. Exactamente. Y en consecuencia también los mandos alemanes, en buenos términos lógicamente, le habían advertido a Hitler que no podían proceder a más dilaciones en el comienzo de la ofensiva, como dice, lo del Claro, día después 26 había que fue enfrentar el clima, claro. traumático. Sí. Yo llegué hasta acá con esta introducción porque me parece importante para los espectadores ver cuál era el contexto político diplomático en que estalla la guerra, porque ahora ya empezaron los tiros, como quien dice, ahora Sí, sí, sí. empezaron las operaciones. Sí. Y antes de las operaciones estaban los planes, porque ¿quién era? Un militar alemán, yo me lo confundo con el general Rendulic, pero no, es lo otro, creo que se llamaba Loser, algo así, que hay un libro del Círculo Militar que es Experiencias en el Estado Mayor Alemán, no sé, es un libro que parece medio insignificante, pero él decía que la angustia de los oficiales de Estado Mayor es la inversa de los combatientes, porque los combatientes están en tensión hasta que entran en acción. Sí, exactamente. En cambio, el Estado Mayor que hizo los planes entra en tensión cuando los planes empiezan a Empiezan a desarrollarse, a ver si Claro. se cumplen como Sí, fueron de acuerdo a lo previstos. previsto. En la operatividad, ¿No? claro, por supuesto. Sí, sí. Entonces, si quieren, esquematizo al máximo cuál era el plan polaco y cuál era el plan alemán. Sí. El plan polaco no se conoce que haya sido desarrollado orgánicamente. De eso, el que dio más información fue un oficial francés, Jars de apellido, J-A-R-S, que también tiene un libro sobre la campaña de Polonia publicado por el Círculo Militar, porque Francia, después de la caída de Polonia, pidió este informe sobre las causas de la derrota. Así que tiene mucho de pro-francés, ¿no? Lógico. Sí. Pero aclaraba eso, de que no hubo un plan coordinado y que incluso, como es sabido, Polonia jugaba con una idea estratégica desubicada, que era la posibilidad de una ofensiva directa contra Berlín. Sí. Y por eso había concentrado imprudentemente muchas unidades de caballería, pero también los blindados y motorizados en la región de Posen, Sí. porque claro, estaban a 200 kilómetros de Berlín. Es claro, a 200 kilómetros de Berlín, por lo cual, lo que pasa que era
un error de evaluación muy grande realmente, porque Polonia hizo un error de evaluación de la desproporción de fuerzas alemanas, tanto en cantidad como calidad. Y eso, el plan alemán, porque así vamos... y el plan alemán, en cambio, era más sofisticado desde el punto de vista de lo que era entonces el desarrollo de un plan que consistía, primero, dos grupos de ejército, el grupo de ejércitos norte, que dirigía el mariscal von Bock, y el grupo de ejércitos sur, que dirigía von Rundstedt. Grupos de ejército que a su vez tenían sus argoladuras. El primero operaba en coordinación con la invasión que iba a venir desde Pomerania y Prusia Oriental. Rundstedt y Manstein eran los comandantes supremos, después los grupos, cada grupo, Rundstedt Sí. y Manstein eran los comandantes supremos de todos los frentes, cada uno después tenía von Bock, estaba Reichenau. No, creo que, bueno, creo que yo No, tenía esos son los anotado... distintos ejércitos. Pero después los distintos ejércitos. No, Creo claro, que los hay dos un grupos frente supremos norte y es un von frente Rundstedt. sur, y hay Sí. ejércitos dentro de cada frente. Sí. Y hay un Sí. ejército que ataca desde Prusia Oriental. Es claro, y que cierra, estrangula el corredor desde el principio de las operaciones. Bueno, pero nos han hecho señas y continuamos. Bueno, Ya con las bueno, operaciones. seguimos con el tema Sí, sí, sí. que falta terminar y en el segundo Hacemos bloque. un break. Ok. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, ahora vamos concretamente a la invasión. Sí, tratando de simplificarlo, pero haciendo observaciones importantes sobre los planes de operaciones. Dijimos que los polacos tenían una estrategia basada aparentemente en cubrirlo todo. Esa fue una observación que hace von Manstein sobre el error polaco, de que los polacos pensaron en cubrirlo todo, lo cual no le daba el dispositivo de fuerza. Y en cambio concentraron imprudentemente en línea avanzada en Posen fuerzas con la eventual idea de atacar en línea directa a Berlín. Sí. Mientras que los alemanes, en cambio, le hicieron un movimiento de pinzas con dos grandes grupos de ejército. Sí. El grupo de ejército dirigido por el mariscal von Bock en el norte y von Rundstedt en el sur. Preveían 2 y después 3 anillos sucesivos en forma de tenaza, de tal manera de que, apuntalado fundamentalmente por los blindados de Guderian, ¿no? Es claro, al avanzar desde el norte y el sur, impedían
no solamente el retroceso polaco, los embolsaban a las fuerzas existentes, por eso la primera bolsa que cayó fue la bolsa de Posen. En realidad es una sucesión, eso que vos decís, es una sucesión de batallas de cerco y aniquilamiento. Aquí hay que ver dónde está la todas. verdadera ventaja alemana. Es una concepción de la guerra nueva. Claro. La concepción siempre era del blindado, a partir de la irrupción de los blindados en los páramos en 1918 por los ingleses, es la de apoyo a la infantería en avance. Aquí el blindado, el arma blindada, que no era un arma muy potente todavía, porque el Panzer I era un vehículo más bien de comando, el Panzer II tenía 2 ametralladoras, el Panzer III tenía un cañón de 50 corto, y había escasísimos Panzer IV que se podría decir eran los verdaderos blindados, con un tubo de 75 corto. Aquí era el golpe, la ruptura y el ataque en profundidad. Por eso se podía aislar a una gran masa enemiga, no había antitanques eficaces todavía, menos en Polonia, y la artillería era una artillería aérea, que era el famoso avión de ataque en picado Stuka, que además tenía unas sirenas para desmoralizar. El Stuka... O sea, ahí se estrenaron los Stuka. Claro. El Stuka se estrenó, pero muy poco en la Guerra Civil Española, en ataque a trincheras. Es decir, es un cañón, porque el avión va en picado, tan en picado que al piloto muchas veces perdía el conocimiento. Es cierto. Porque el cañón tiene, digamos, según su calibre, un determinado alcance. El Stuka es un cañón muy avanzado, detrás del cual avanzan los blindados y detrás la infantería. Por eso la primera gran bolsa, que es la de Radom, que junta 7 divisiones polacas que son cercadas, aniquiladas, 130 cañones, 60.000 prisioneros, es gracias a la infantería en avance, que es el arma blindada detrás y el Stuka delante. No hay aviación estratégica en Alemania, porque la concepción es tomar inmediatamente el espacio, rodear a las fuerzas enemigas y aniquilarlas o que se rindan. Esto sirve hasta octubre del 41, hasta la primera fase de la campaña de Rusia. Después las cosas se complican, y esto se le va a llamar guerra relámpago, ¿no? La Blitzkrieg. Claro, después se bautiza como Blitzkrieg, o algunos lo sintetizaban la combinación Stuka-Panzer, ¿no? El bombardeo en picada, que permitía el direccionamiento de la bomba con mayor precisión. En realidad el Stuka es una bomba volante. Es un tanque volante, un tanque con alas. Eso es un tanque con alas. Y el tema de la autonomía de los blindados, que permitía ir rompiendo eventuales líneas de defensa. Porque esto también me acuerdo que lo leí en von Manstein, que hace una evaluación de la tragedia o el dilema estratégico que tenía Polonia, que era que su línea de defensa natural hubiera pasado en la retaguardia, casi a la línea de Varsovia, por los ríos Narew, Vístula y San. Y tratando de apuntalarse en el sur, en el Bug. Pero para eso tenían que abandonar todos los territorios de la Polonia occidental, que eran desarrollados. Polonia solo podía presentar batalla allí si hubiera tenido un arma acorazada como la que tenía Alemania. Polonia es un país precisamente para llenarlo de regimientos de tanques y de infantería, lo que se llama Panzergrenadier. Además, el ejército polaco ideal. Es una enorme llanura. Claro, ahí se presta la movilidad, el que tiene más movilidad. Tanques e infantería. Exacto. La clave tenía una caballería muy armada, muy valiente, pero que era inútil. Más allá de que hay una afirmación que en realidad es una maniobra, ¿no? Pero hubo un caso en que atacaron a blindados alemanes muy ligeros, muy columna de tanques abrigadas, pero que a pesar de todo tenía, o sea, solo ametralladoras, eran tanques muy ligeros, pero los barrieron. Yo tengo una anécdota de Rundstedt, ¿no? Que llega a una población, una ciudad polaca, no de las más grandes, y está toda la gente orando en la iglesia. Entonces están todos pidiendo por su patria, por Polonia. Y usted dice, qué pueblo tan valiente y tan desdichado.
Sí, exactamente, exacto. Sí, porque hay que aclarar una cosa. Todo el mundo es conteste en que la defensa polaca fue valiente, fue sin ninguna duda, abnegada, heroica, sí, pero Polonia partió de un error de evaluación fundamental, tanto militar como política. Sí. Militar porque no evaluó el poder del enemigo que tenía enfrente. Y política porque no contempló la traición de Francia e Inglaterra, que le prometieron, le alentaron la intransigencia polaca, y cuando llegó el momento la dejaron que reventara porque no cumplieron con su palabra de empezar rápido la ofensiva. Acá hay una situación muy desgraciada que tiene que ver con lo que estamos diciendo, que es que había cierto odio entre eslavos y germanos en algunas zonas de frontera. Algunos estaban un poquito fogoneados y hubo una carnicería de civiles alemanes el 3 de septiembre, que fue domingo, en Bromberg. Hubo 7.000 muertos. Sí. Los testimonios y la documentación fotográfica. 7.000 muertos inmediatos, se encontraron más de 10.000. Sí. Los 7.000 fueron ese domingo, solamente el trágico de Bromberg. Hay fotografías y todo. Y claro, esto después va a provocar, digamos, una dureza, digamos, en la ocupación, porque evidentemente de que no cayó muy bien. Hubo juicios, hubo algunos colgados, otros no, otros no fueron fusilados o ejecutados. Sí, las cifras, varían, porque las cifras oficiales iniciales eran mucho menores, que habían sido masacrados en la ciudad de Bromberg 358 civiles alemanes. Lo que pasa y que cuando toma la unidad de la SS que comandaba el comandante von Alsleben, procede a represalias que habrían llevado... Correcto, esas fueron las represalias. Estaban hablando estrictamente de Bromberg. En Bromberg, según los datos que yo tengo, eran más de 7.000 los muertos solo en la ciudad. Solo en la ciudad y los alrededores, se entiende. Después aparecieron más muertos en granjas más lejanas. En todo Polonia. Fue un estallido de ferocidad en un domingo. De gente campesina, además, que armada. Y francotiradores también. Y de soldados que habían ya abandonado el frente. Se habían disparado del frente del avance alemán y se vengaban en las minorías alemanas. Un libro... Esas desgracias ocurren en todas las guerras, esas desgracias ocurren y seguirán ocurriendo. Bueno, otra desgracia en este caso... Cuando los hombres pierden los nervios. Sí, en Konski un joven oficial alemán, con rango menor que capitán, se puso nervioso y tiró sobre el mercado. Y tiró sobre el mercado y murieron muchos polacos, muchos civiles. Que vino Reichenau, que no era precisamente un hombre blanco. Y bueno, lo degradó. Era el general von Reichenau, que era comandante del grupo de ejército que estaba allí. Lo degradó y lo mandó a juicio militar. Y Leni Riefenstahl, que iba a filmar, se va. Porque dijo, no, es una cosa de lo que yo filmo y otra cosa esta conviene señalar para los que escuchan que Leni Riefenstahl era la gran cineasta más que filmó no solo films documentales políticos aún notables, sino la famosa Olimpiada de Berlín del 36. Volvamos al tema de las operaciones militares. El progreso de la fuerza alemana fue arrolladora, de tal manera que entre el día 4 y el 5, cuando cierran la pinza del corredor, ya la defensa polaca del norte estaba totalmente comprometida. Polonia dirige desesperados pedidos de ayuda militar a Francia para que Francia encare operaciones. Y ahí se da un cortocircuito importante de destacar. Francia tenía un acuerdo militar que habían firmado, si no me equivoco, el 15 de mayo del 39, los comandantes en jefe, Gamelin de Francia y creo Kaprisky era el representante ministro de Defensa polaca. Eso preveía que un cronograma de acciones militares francesas en caso que Polonia fuese atacada por Alemania. Y Francia lo ignoró olímpicamente, es decir, creo que se hizo apenas un amago de operación, que por otra parte fue rechazada
contra la frontera del Sarre, pero fue una incursión de frontera que Panamá parece que fue rechazada con bajas inmediatamente, pese a que... Estás hablando del momento al momento. Ahora, sí, se produjo eso, pero en realidad parece que era una forma de cumplir forzadamente con un pacto que no pensaba cumplir. Era una finta, se dice. Es más, estaba previsto que dentro de los... Algunos dicen dentro de los 10, pero parece que el texto decía dentro de los 15 días de producido el ataque, Francia tenía el compromiso de producir una ofensiva general sobre todo el frente alemán del oeste. Ni noticia de que... Y Gamelin se excusó en que ese había sido un pacto militar sin respaldo de tratado político. En efecto, el tratado político lo firmaron el 4 de septiembre, una vez empezada la guerra. O sea, invirtieron los términos. Primero había habido un acuerdo militar entre jefes de Estado que después Gamelin fue procesado por eso. Sí, y después, aparte, toda la historia... Y cantó la París en el 40, con la rendición en el 40, Gamelin cantó esa París, era lógico que lo hiciera. Ahora bien, Polonia se vio aislada y ya a nivel de avance alemán tomaron Cracovia en el sur, la principal ciudad industrial de la zona sur, no sé si fue el 8 o el 9 de septiembre. Ya la maniobra de pinzas era tremendo porque todos los ejércitos concentrados en la zona de Poznania fueron embolsados y en realidad solo luchaban para tratar de romper el cerco. Y el gobierno cada vez más hacia el este, a Lublin, a Lublin, Varsovia y la península de Gela. Modlin, la fortaleza de Modlin en la península de Gela. Eso es lo último que aunque las operaciones en el norte, que por otra parte las operaciones en el norte no dependían del ejército alemán, dependían de la marina alemana. Todas las operaciones anfibias fueron hechas y además la península de Gela es la marina más por tierra. Que fue la última unidad que se dio el 2 de octubre. Pero, a ver, esto me parece lo más importante. Claro, producida esta maniobra de pinza y ya derrumbado el frente polaco y la capacidad de hacer resistencia, al día 16 los alemanes estaban frente a Varsovia. Y ahí es donde se producen 2 o 3 hechos importantes, porque no solamente los alemanes ya estaban a tiro de Varsovia, empiezan el cañoneo sobre determinados puntos de la ciudad, sino que en ese momento empiezan el cerco, los polacos tratan de resistir en la fortaleza, creo que se llamaba de Modlin, ¿no? Que era la única, pero no podían resistir el cerco alemán. Y al día siguiente se produce desde el este la invasión de Rusia. Es decir, en virtud del acuerdo que habían firmado, el protocolo secreto del pacto germano-soviético, del pacto Molotov-Ribbentrop, figuraba la cláusula secreta de que los rusos reivindicaban la línea Curzon, en realidad, la línea de los territorios al oeste del Vístula que Polonia le había quitado en la Segunda Guerra Ruso-Polaca de 1920. Exactamente, con eso argumentaban la inexistencia del Estado polaco. Claro, Stalin dijo, ante la inexistencia del Estado polaco, yo tengo que proteger las minorías ucranianas y rusas que creo están que en el Polonia. argumento fue... Sí. Por lo tanto invaden. Tan es así que en Alemania mismo, en altas esferas, en los estados mayores, no se conocía las cláusulas secretas del pacto, y cuando lo van a despertar a uno de los coroneles de Estado Mayor para que informe a Hitler sobre el avance de los rusos, dice, ¿y contra quién? Preguntan, los rusos han invadido, ¿contra quién? Entonces, no, están... Y Schmidl-Ritz se acerca a los rusos pensando que los rusos lo iban a salvar, que Stalin lo iba a ayudar. Cuando vio eso, se fue a Rumania. Porque el gobierno Beck y el mismo mariscal Schmidl escapan el día 17 a Rumania, dejando la capital sitiada. Por eso en realidad la destrucción de Varsovia, la primera batalla de Varsovia, porque después hubo otras en el curso de la guerra, fue una batalla innecesaria,
porque el gobierno había huido, la ciudad estaba cercada, las fuerzas no habían podido agruparse, así que fue en gran medida una parte de lucha y destrucción inútil, porque Varsovia se rindió el día 27, creo, ¿no? Con lo cual se da por terminada la... En realidad el grueso de la campaña duró 18 días. Sí. Técnicamente duró 18 días. Sí. Se prolongó la resistencia. La última que se rindió fue la unidad de la guarnición de la península de Gela el 2 de octubre, pero el Estado polaco dejó de existir el día 27. Ahora, la gran paradoja, volviendo a la actitud británico-francesa, fue que el argumento por el cual le fue declarada la guerra a Alemania era haber invadido Polonia. Sí. Y en cambio Rusia hizo lo mismo desde la frontera oriental el día 16 y no le declaró la guerra. Te adelantaste algo, muy bien dicho, pero te adelantaste algo, en el buen sentido, ¿no? Sí. Algo que yo creo que quedó en evidencia cuando se declara la guerra de Rusia a Finlandia, cuando la Unión Soviética empieza a exigir a Finlandia, después, pero inmediatamente después. Sí, inmediatamente después, sí, noviembre. Cuando se declara esa guerra, vos fijate en Inglaterra, sí, por supuesto, apoya moralmente, entre comillas, a Finlandia, pero no interviene, y está preocupada no porque lleguen los soviéticos a Narvik, a la frontera con Noruega por encima de Suecia, sino que haya un conflicto con Suecia y, ¿cómo se llama? Y se queden los noruegos, con los rusos o los soviéticos con la parte estratégica esa. Por eso la disputa por los países escandinavos, esto es fundamental. Pero la estrategia es esa, no pelearse con la Unión Soviética porque la podemos necesitar. Obviamente eso después hace reflexionar las cosas, porque el protocolo secreto entre Alemania y la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov, le da después pie a que Rusia avance sobre los países bálticos, sobre todo eso. Sí, pero eso fue inmediatamente después. Esperen. Vamos por parte. Eso fue inmediato. ¿Cómo termina lo de la campaña de Polonia? Entonces, cercada a Varsovia, imposibilitada de resistir, resiste unos 10 días que fueron innecesariamente cruentos. Sí, fueron cruentos, ¿no? Porque estaba ahí. Y mientras los alemanes ya se desplazan hacia el sur, toman toda la zona de Silesia. Desde el norte consolidan todo el dominio en la bahía de Danzig, o sea que ya el cerco de Polonia era total, que ya entre el 8 y el 9 de septiembre era el cerco total. Balance que se puede hacer de esas operaciones, yo digo lo que os citaba antes, el doble balance político y militar. Militar, no haber evaluado bien al adversario. Político, haberse confiado en los aliados que en definitiva lo traicionaron, porque lo dejaron ir a un conflicto sin prestarle ninguna ayuda militar. Por eso, recapitulando lo que vos habías dicho al principio, el partido de la no guerra en Polonia, que era la mayoría, incluyendo a Schmid-Ritz y a otros, que después el partido de la no guerra es porque sabían que no tenían estrategia militar ni maniobra política, porque su independencia política dependía de la voluntad de un partido en Inglaterra, de una fracción de Inglaterra, el partido de la guerra, que los iba a abandonar. ¿Cómo los abandonó? De hecho, es decir, esto hay que verlo con estos ojos. Por eso no tenían ni siquiera planes, y Schmid-Ritz se va, abandona todo, o sea, no hay plan político y no hay plan militar. Lo curioso es que el mismo canciller que declara la guerra dice, no tenemos que hacer la guerra, es decir, hay que entender muy bien que Polonia no quería la guerra. Claro. No nos hicieron señas, ahora pasamos al tercer bloque, sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas de Samuel Cruz. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos entonces. ¿Qué es lo que va a venir ahora como consecuencia de la caída? Claro, algunas consideraciones y opiniones nuestras sobre el balance de la campaña de Polonia. Yo diría tanto en el aspecto militar como político. El aspecto militar ya fue planteado. Polonia, pese a su heroísmo, pese a su nacionalismo fundado, cometió un error de evaluación fundamental frente a la fortaleza en cantidad y en calidad alemana. Sí. Mientras que los polacos no tenían un plan de operaciones más allá de un esquema, un dispositivo defensivo. Exacto. Los alemanes habían planeado una operación que desde el punto de vista técnico fue tomada como una de las operaciones modelo, porque fue una de las pocas operaciones que se cumplió escrupulosamente según los planes previstos, ¿no? Cosa que después no pasó en Rusia con la operación Barbarroja, por ejemplo, ¿no? Así que eso todo. Después la Blitzkrieg, que en realidad en ese momento era una novedad estratégico-táctica nueva, porque aparecieron nuevas armas y la experiencia que tomaba, la delantera de experiencia militar que tomaba el ejército alemán, ¿no? Porque no es cuestión de soplar y hacer botella. Cuando se empieza una guerra, el primer ejército que se fogonea con la guerra, que toma contacto con la guerra, toma una delantera. Paralelamente, la traición de los países occidentales. Yo llamo directamente traición porque, ya te digo, también el norteamericano, no sé si era coronel también, Fuller, hace las mismas observaciones que Liddell Hart. John Fuller. No, es un general británico. Fuller es británico. Yo creía que en el año 38 es invitado por Hitler en una manifestación donde desfilan los blindados. Y Hitler le dice: ¿cómo ve a sus hijos, general? Los veo bien creciditos, dice Fuller. Porque Fuller es el creador del arma blindada en la Primera Guerra Mundial, es el general Fuller. El que dice que tenemos que tener un vehículo así, 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 y el otro que lo secunda es Liddell Hart. Y después, bueno, De Gaulle en Francia y Guderian. Claro, Liddell Hart es el complementa bien, muy bien lo que dice Horacio. Fuller es el que crea eso, y Liddell Hart el que piensa en la guerra de cuñas, de penetración, lo que después llamó Blitzkrieg. De allí toma Guderian. Guderian abreva de esto y crea toda una estrategia. Una curiosidad, la denominación Blitzkrieg, guerra relámpago, fue acuñada en un documental alemán del año 40 por un cineasta alemán de apellido, creo que era Hitler o Hitler, no Hitler, y que hablando de la guerra como propaganda y todo, usó la expresión. Justamente sobre la campaña de Polonia, y es Guderian quien explica en ese documental. Porque se mueve sobre mapas, blanco y negro. Claro, porque detalle importante, cómo quedó Polonia después de la ofensiva. Los rusos y alemanes toman contacto en Brest-Litovsk, donde proceden a saludarse y a formalizar la división de Polonia que había sido acordada en el protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop. También como una anécdota, pero de implicancias políticas, ese pacto
quedó secreto durante toda la guerra. Claro. Pero cuando llegó la posguerra y se hizo el proceso de Nuremberg, Sí, ahí sí. los rusos no lo querían blanquear No. porque quedaban pegados con la acusación histórica de la cual no se pueden sustraer, Sí. de que ellos habían pactado con la Alemania nazi y sin embargo a ellos no le pasó nada, hubo declaración de guerra y tuvieron manos libres en Europa para toda la campaña que empezaron Tanto en después, Polonia ¿no? como en Y el abogado de Rudolf Hess, que era el doctor Seidel, creo que Hans Seidel, ¿no? Sí. Pidió al tribunal que se desclasificara el protocolo secreto. O sea, fue un abogado alemán Sí. el que pide que se desclasifique y le fue negado, porque los rusos se opusieron Sí. a Además- que quedase... Además, ahora que se habían va- puesto- a nadie le convenía. y además habían puesto 25 millones los tipos. No, pero además a nadie le convenía. Sí. Porque el problema Claro. de caer toda la culpa sobre Alemania está claro, eso Claro, estamos hablando claro. del 45, del 46 en Nuremberg, Sí, sí. pero acá lo concreto es que no les convenía, por eso lo iban a decir. Claro. Y otra cosa curiosa, los alemanes avanzaron tan rápidamente en Polonia que ocuparon parte del territorio, no lo sabían, que tenían que entregar a los soviéticos. Entonces en la ceremonia se les devolvió el Se les territorio, devolvió se marcaron los mapas, No, estaba marcado. retrocedieron. Además, Entonces, los alemanes Guderian había tomado la fortaleza de Brest-Litov y se la entregó Sí, a los exactamente, rusos es lo que porque estoy estaba diciendo. dentro de la Estaba demarcación. llegaron los protocolo. alemanes, sí, sí. Ahora, ahí el día 27 se produce la disolución del Estado polaco. Sí. Porque los términos era que se producía una división, pero no quedó establecido qué pasaba con Polonia como Estado. Por eso acá hay que tomar en cuenta lo siguiente, creo que a los pocos días, creo el 8 o el 9 de octubre, Hitler en el Reichstag hace una propuesta de paz a los países occidentales, Sí. como diciendo, la guerra ha terminado, ahora Alemania ofrece la paz, y ofrecía convocar una conferencia internacional en la cual se tratase la reconstitución del Estado polaco. Es decir, Sí, Alemania contemplaba que aún habiendo ocupado Polonia, el Estado polaco podía ser reconstituido, pero con territorios ya anexados por Alemania, Sí, que se con suponía un que gobierno no hostil. que se suponía Cualquier iban a semejanza ser. con algunas propuestas actuales es mera coincidencia. Claro, desde el punto de vista lógico era la posición vencedora de Alemania hacía que ya sobre los hechos hubiese recuperado sus territorios anteriores, más zonas que Alemania pretendía ya anexarse. Lo importante es que esa propuesta alemana también fue rechazada de plano por Francia e Inglaterra, con un interrogante, que bueno, ponerse en una posición principista de yo rechazo una oferta de paz. Lo que pasa es que también había una cuestión ya de orgullo, de no retroceso. Claro. También se cuidaban, digamos, los políticos, ¿no? Se cuidaban el Es trasero. que, lo dice en el Y partido. ahí hay un avance sobre Chamberlain de Churchill, que al final se termina quedando sin Ahí gobierno. empieza a jugar nuevamente el ajedrez. En como me gusta esa decir. reunión que yo citaba antes de la Cámara de los Comunes, apenas Inglaterra declara la guerra a Alemania, se produce un cambio de gabinete importante en Chamberlain, donde entran Churchill e Eden respectivamente. Churchill en el almirantazgo e Eden en el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Quiere decir que el partido de la guerra era intransigente con respecto a ninguna negociación con Alemania. Lo había sido, lo era y lo iba a hacer. Sí. Ahora, hasta Pasado, ahí... Es el presente, bando futuro. más atlantista, por la Sí. palabra sería atlantista también, Sí, Claro, yo no quiero usar esa palabra. porque no nos olvidemos que que sigue teniendo vigencia. al poco tiempo, eso lo vamos a ver no ahora, sino en el próximo programa seguramente, el gobierno Roosevelt, no sé si fue en octubre, en noviembre, emitió la ley de préstamo y arriendo, cash and carry, ¿no? Se llamaba, pague y lleve, ¿no? Sí. Por lo cual violaba el principio de empezar a vender armas a países en conflictos, ¿no? Sí, que es una regla Sí. básica en todo conflicto, es decir, que El nadie... atlantismo siempre ha puesto, digamos,
como actualmente, digamos, armas Y actualmente en un conflicto. A mí me sorprende eso. El otro día comentaba, me sorprende que en el conflicto de Ucrania, países occidentales están abiertamente manifestando que están enviando. Ya era demasiado mandar los MiG-29 polacos, porque ya era un arma, aunque es un avión un poco viejo, pero sigue siendo un avión de alta performance, ya era como demasiado, por eso Biden lo frena. Hasta ahora. Pero el tema del cash and carry era sobre todo dirigido a los buques de aprovisionamiento. Claro. Y sobre todo a los destructores para cuidarlos y custodiarlos, porque, como dice este excelente nuevo autor que es James Holland, ¿no? Tiene 2 volúmenes sobre la Segunda Guerra. El primero es el auge de Alemania, la Guerra Mundial en Occidente, el 39 al 41. Británico. Es británico, de la nueva camada, y dice, Inglaterra no estaba sola, había un imperio detrás. En todo caso tenía un cordón umbilical difícil, pero tenía un amigo americano que venía de antes, ¿no? Y un imperio. En todo caso, la que estaba más aislada era Alemania, dice. Ahí hay un tema que medio hemos hablado, pero cuando los alemanes capturan Varsovia, en la Cancillería polaca rescatan una serie de documentos que no llegaron a ser destruidos por los polacos. Con eso publican un libro blanco a principios del año 40, en abril, mayo, así, que es el libro blanco de los documentos. El primero, que yo lo tengo en mi casa, lo conseguí, es una pieza histórica, ¿no? Es una colección, creo que de 16 documentos, pero después vi que existe uno de 256 documentos, y hablan clarísimamente porque se limitan a reproducir la correspondencia que los embajadores polacos en Washington, Potocki, en París, Lukasiewicz, en Berlín desde ya Lipski, mandaban a la Cancillería polaca. Y en todo surge perfectamente claro la intervención norteamericana detrás de la intransigencia franco-británica de apoyo a Polonia. Por eso el rol de Bullitt es proverbial. Bullitt en un momento le dice al embajador Potocki, que estaba en un viaje... Potocki. Potocki o Potocki. Sí, disculpen que pronuncio mal el polaco. Pero Potocki le dice una frase célebre, ¿no? Dice, como dice, ustedes quédense tranquilos. Dice, nosotros, por los norteamericanos, no vamos a intervenir al principio de un conflicto, pero seguramente lo vamos a terminar. Textualmente. Repitiendo la Primera Guerra. Se repite el esquema de la Primera Guerra. Por eso es notable el hecho de que Polonia fue utilizada en realidad como un argumento. Esa es la deslealtad. El famoso refrán, Señor, cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido yo solo. Los polacos estaban preocupados en todavía están esperando el el 7º de caballería. Sí, cosas que después ocurre porque la matanza de Katyn, que fue la masacre de la oficialidad polaca que quedó prisionera de los rusos, empezó y se habría producido a principios de abril del año 40. Quiere decir que los prisioneros polacos, porque la cantidad de prisioneros polacos creo que fue en total unos 485.000 hombres. Bueno, era todo el ejército polaco que se rindió. Pero fue mandado a campos de concentración alemanes y soviéticos. Y en los soviéticos la oficialidad de Kosovo fue masacrada. No el 100%, pero el 80%. No, hubo más de 20.000. Por ejemplo, el general Anders, que fue comandante del ejército polaco en el exilio en Londres, curiosamente fue prisionero de los soviéticos y estuvo a punto de convertirse en el comandante de un ejército polaco-soviético. Por cuestiones diplomáticas lo pidieron, Sikorsky y Sosabowski, que estaban en Londres, lo pidieron, y Anders fue sacado del campo, no del campo de concentración, porque no estaba en campo de concentración, estaba tratando de formar un ejército ejército soviético-polaco, lo llevaron a Irán, y ahí, curioso, Anders viene es un prisionero liberado, liberaron a muchos prisioneros, los que tenían hombres
sean militares o no, porque se llevaron hasta seminaristas, se llevaron. Yo tuve por lo menos en casa que no había sido seminarista, se lo habían llevado a los rusos, y estaban Verkhoyanski, todos ellos los pasaron a Irán. El tratamiento, y en Irán ahí los incorporaron al ejército polaco. El tratamiento en general de la población polaca bajo los alemanes fue duro. ¿Sí? No, fue muy duro porque además a medida que la guerra iba creciendo. Es claro, en parte por una rivalidad étnica, ¿no? Después porque se habían precipitado por estas represiones y asesinatos de polacos y alemanes que hicieron. Sí. Y después porque había un interés alemán en que no se reconstituyese un Estado polaco. Y entonces ahí también tocaba la dirigencia. Bueno, y un factor diciendo es impreciso por varias razones, que quizá habría que acomodarlas primero y después decirlas. Yo creo que esa situación con Polonia, en cuanto al problema étnico, es muy difícil de sostener por una cuestión muy sencilla, porque la mayoría de los militares alemanes tenían sangre polaca. Por ejemplo, acá uno de los generales, Blaskowitz, una anécdota muy curiosa. El que defiende Varsovia es el general Rommel, por supuesto no el alemán, el general polaco Rommel ante el general Blaskowitz, que se ha perdido por... Entonces, esta cuestión yo creo que está sobredimensionada y que no es cierta. Lo que pasa es que hubo represalias terribles contra la guerrilla. Hay un factor irritativo, que es que el gobierno Beck escapa, ya no presidido por Beck, por Ratzkovic, creo que era, y Sikorsky, que escapa a Londres, y primero a París en realidad, porque después cuando es ocupada Francia escapa a Londres, ¿no? Y forma un gobierno polaco en el exilio. Entonces ya ahí los términos cambian. Porque habiendo un gobierno polaco en el exilio que reclamaba, entonces la población polaca empieza a sufrir más el control y la represalia. En cierto modo queda de rehén. Juan, vamos un poquito a Stalin, ¿no? Que ahora tiene manos libres. Claro. Entonces, el problema, como se adelantó aquí, es el tema del acero y el hierro sueco. Además, los suecos fabrican cojinetes, rodamiento de bolilla, los famosos SKF, que Alemania compraba, porque por más que tiene una gran industria, pero las fuerzas eran mayores que la capacidad industrial de la propia Alemania. Entonces el tema era Suecia en el medio, entre Noruega y Finlandia. Stalin, que no quería limitar con Suecia, pero quería un control del área, del Golfo de Botnia, digamos, lo llama a Paasikivi, que es el ministro finés, y le dice, mire, así, como yo no puedo correr Leningrado, usted va a tener que correr la frontera. El istmo de Karelia, claro. Karelia es el norte. El istmo de Karelia está... la o sea, traslada la frontera para allá. Obviamente, el finés es un pueblo también muy nacionalista, muy valiente, muy pegado a la tierra por su propia geografía dura. Más en aquella época estaba dispuesto a combatir. Y allí, los rusos que atacan por Karelia, atacan por el centro, digamos a la altura de Rovaniemi, para cortar a Finlandia, y una cuña en dirección a Puerto Petsamo, que está a la altura de Murmansk, el norte, para tratar de controlar la zona sur hasta la frontera con Noruega. O sea, ya estamos hablando de la guerra ruso-finlandesa que estalla, creo que es el 30 de noviembre. En octubre están las negociaciones fracasan. Un mes después, 2 meses después de fue la intimación rusa y inmediatamente atrás del ataque. Los rusos atacan en pleno invierno, es decir, es la famosa guerra de invierno, la ofensiva de invierno, acostumbrados al frío, pero tanto más los fineses, y además en una posición defensiva, en el país del espejo roto, ¿no? De los 1000 lagos. Todo el mundo sabe disparar y todo el mundo sabe esquiar. Exacto. Y aquí vemos formaciones muy pesadas, soviéticas, con blindados incluso muy pesados, porque los rusos siempre han tenido muy buenos blindados desde la década del 30. Mal conducidos en todo caso, pero muy buenos blindados. Muy duros. El famoso KB-1, que era un blindado con
un blindaje, digamos, casi equivalente a un Tigre, Sí, con un sí. cañón de Bueno, 76. hay que aclarar para el público que cuando uno dice el Tigre está hablando del Königsegger, los Tigres reales, los tanques alemanes. El Tigre y el Königsegger. Sí, el Tigre y el Sí, Königsegger. pero en general Tigre y la el gente Tigre real. Son dos tanques sabe alemanes. mucho de Tigre. Y bueno, se hundían en el lago, digamos, en Carelia, frente a la línea Mannerheim. La Ahí línea habían Mannerheim hecho estaba la línea. Leningrado y frente a Viborg, entonces se hundían literalmente en la nieve. Los fineses, que tenían baterías antiguas, pero de 240, de cañones enormes, Sí. tiraban en determinados puntos del lago Sí. y se hundían divisiones Claro, completas. sí. Divisiones completas. Sí, Después, los que iban por los bosques, Sí. mimetizados de blanco, los fineses, los atacaban con sus esquiadores en maniobras de contención. Era terrible. Sí. La cantidad de congelados. Claro, porque los tipos, los rusos que mandaron eran rusos, algunos ucranianos y de Crimea. Rusos en Había general. mandado gente de Crimea. ¿Cómo vas a mandar gente de Crimea a Murmansk? Claro, parecían los lapones. Los lapones vivían todo el año con el lado en la mano. claro. El lado lapones en la Claro. mano. A ver, esto corresponde a lo siguiente, que cuando termina la campaña de Polonia, se produce una especie de relax. Entra a jugar la Droll de guerra, la guerra en broma, que se llamó, porque no pasaba nada en el oeste. Sí. Pero la Unión Soviética está más activa que nunca, porque en las semanas inmediatas siguientes, primero incorpora a los países bálticos, obliga a los gobiernos de Estonia y Letonia y luego Lituania a incorporarse a la Unión Soviética. A Lituania las cambian por Sí. un pedazo de Polonia. Sí. Arreglan con los alemanes Se y les toman cambian. la Besarabia de Sí. Rumania, Sí. ni hablar que consolidan sus posiciones en toda la zona oriental de Bielorrusia, de Polonia. Sí. Y arrancan ya militarmente con la guerra de Finlandia, que no solamente era el punto clave del istmo de Karelia, Sí. sino también el puerto de Petsamo en Sí, el norte, por el norte. que era el puesto de barca donde se luchó fuertemente. Y ahí es donde comprometía la estabilidad de toda Escandinavia. Por eso se forma, creo que se llamaba el grupo de los cuatro. Sí. Hay que mirar el vértice superior, Finlandia. donde confluyen Finlandia, Suecia y Noruega. Claro. Porque si uno pega el zarpazo, usemos ese término vulgar, el zarpazo en esa zona, controla no solamente el suministro de ¿cómo se llama? hierro, sí, sí. De hierro a Alemania, claro. sino además pone en condicionamiento o en situación de discusión a los ingleses, porque si yo tengo la península escandinava y soy ruso, quien sea. Y los una, ingleses, y claro. una última advertencia inherente a Alemania. Si bien Alemania había firmado un pacto, bueno, era un pacto más que de caballero, un pacto de reserva en el protocolo secreto, porque Sí. era un pacto que no tenía previsiones de duración, puso en alerta cada vez más a los alemanes porque habían hecho un pacto con la Unión Soviética que los rusos estaban acelerando, Aprovechando en demasía. aprovechando. Pero como nos hicieron señas, esto lo retomaremos y con la campaña del Claro. norte O sea, en el próximo acá capítulo. tratamos de decir lo más ordenadamente posible todo lo inherente a la campaña de Polonia. Ahora viene en el norte. próximo programa La el campaña del interreño norte. que se abre con estos episodios y luego ya la campaña de Escandinavia que precede a la campaña del oeste. ¿Está bien? Perfecto. Hacemos Hasta la así. próxima.